Buenas noches. En el programa de hoy tendré como invitado al senador provincial del Partido Justicialista Correntino, el doctor Rubén Prullas, ex vicegobernador de la provincia, un hombre de aquilatada experiencia política. Con él estaremos hablando de la actualidad que vive nuestro país, la crisis actual, el desempleo, todo lo que la realidad nos presenta día a día a cada uno de los ciudadanos. Sin dejar de considerar este particular momento que está viviendo el Partido Justicialista y todo ello de cara a las próximas elecciones del año próximo en nuestra provincia. Intentaremos también que nuestro entrevistado nos diga si es que se conoce al menos algunos o algún posible candidato a la primera magistratura provincial para el año 2017, como digo. De ahí que el programa de hoy será de particular interés, porque además tiene algunos proyectos que nos adelantó fuera de cámara nuestro entrevistado, que está trabajando y que será importante escuchar desde sus propias expresiones. Por lo tanto, después de los auspicios, los invito a que me acompañen al desarrollo del programa de hoy. Como dije al principio, está con nosotros el senador provincial del Partido Justicialista Frente para la Victoria, el doctor Rubén Prullas, un hombre experimentado de la política correntina, a quien le agradezco que haya accedido a esta entrevista y lo saludo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá, Oscar. Doctor, como experimentado político, ¿qué opinión le merece la situación actual del país? Bueno, no es difícil reflexionar sobre un tema que está a la vista de todo el pueblo argentino, con todas las movilizaciones que se están realizando a nivel social, del nivel cultural, del nivel laboral, por la serie de circunstancias anormales que realmente se están viviendo desde el punto de vista de la desocupación que ha avanzado en forma ostensible, del aumento de la pobreza. Hay índices que hablan prácticamente ya de 4 millones de pobres nuevos y 1 millón de indigentes en todo el país. Realmente los incrementos de la canasta familiar que no permite prácticamente el acceso de la gente de menores recursos, incluso para lo que habitualmente estaba acostumbrada a consumir, y muchos que no pueden consumir lo que corresponde hacerlo en condiciones normales. Esa gran inflación que realmente nos ha sorprendido por esa devaluación importante que ha habido del peso argentino, que prácticamente uno va con 100 pesos al almacén ahora y bueno, ya no, lo que ya no antes, sirve para nada. Ya no es lo mismo, es como llevar 10 pesos de hace un año atrás. Claro, claro. Es decir, estos 8 meses creo que han sido totalmente negativos desde el punto de vista de
de la gente, del pueblo argentino, de todos los lugares de la sociedad. Hay profundos reclamos, lo reitero. No se ven posibilidades concretas de recuperación, que es lo más delicado y lo más embromado. Eso en este le iba momento. a preguntar. En épocas de campaña recordamos, por ser muy fresco todavía en el tiempo, que se hablaba, que el actual presidente hablaba de no devaluar, bueno, ni hablar de la pobreza cero prometida, y de obras públicas que vendrían fundamentalmente para nuestra zona. Se hablaba del famoso Plan Belgrano y demás, que realmente en la práctica no se lo ve. O sea, no existe el Plan Belgrano, que era una de nuestras esperanzas para todo el norte argentino, particularmente las provincias nuestras, la que estamos esperando el gas hace tanto tiempo de Bolivia, claro. el gas que puede llegar con mucho más economía a los hogares argentinos, a los hogares correntinos, chaqueños, misioneros, formoseños, que son los que no tenemos gas hace mucho tiempo. Las obras de infraestructura, el segundo puente acá, nomás entre Corrientes y Barranqueras, el puente que hace tanto tiempo se viene también reclamando entre Reconquista y Goya, exacto. O sea, que sería entre Lavalle y Avellaneda, en exacto. Definitiva. Las obras de infraestructura vial, absolutamente necesarias por la gran cantidad y gravedad de todos los accidentes que tenemos todos los días en todas las rutas correntinas. Sí, aparte se la ve muy deteriorada la estructura vial de Corrientes. Ese Plan Belgrano como quedó en una promesa, es decir, no hay nada de inversión, es decir, resulta muy problemático esperar a ver qué es lo que va a hacer el gobierno nacional. Hasta ahora no vemos ninguna, son todas promesas que se han realizado hasta este momento, pero absolutamente nada hasta ahora. Fíjese con el gran papelón que ha sufrido el gobierno nacional con el tema del tarifazo, que han tenido que retrotraerse por lo que indicó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le dijo que era una barbaridad. Claro. Incrementar los valores del gas en más del 500% y sí, mucho más en muchas circunstancias. Era incoherente desde todo punto de vista. Es decir, no tomar las previsiones, es como que este gobierno, es decir, que no estaba preparado para gobernar de entrada, asumir como que no pensaba que iban a ganar las elecciones. Esa es la impresión que nos causa, sí. Porque está bien, sí. Pueden tener su propia política económica, su propia política de implementación de todos los recursos, que puedan ser un gobierno neoliberal, pero que indiscutiblemente no pueden olvidarse que están gobernando para la gente, para el pueblo, para ver que sus necesidades también sean recuperadas, a pesar de que se utilicen otras economías, otros proyectos económicos a favor o de las empresas o de los grandes consorcios internacionales o las grandes corporaciones. Es decir, es como hay una falta de sensibilidad, es decir, como que la persona humana, es decir, algo que nosotros los peronistas tenemos como prioridad primero, por supuesto está la patria, pero después está la gente, es decir, está la persona, no es el número, no es la estadística, no es la encuesta, decimos 4 millones de pobres más, bueno, 4 millones, somos 40 millones, 43 millones de argentinos. No es uno que aparezca con una necesidad insatisfecha de no poder alimentarse, no poder educarse adecuadamente, de no poder darle la comida a sus hijos, de no poder hasta perder su trabajo, es decir, empezar a ser cartonero de vuelta, o empezar a buscar por otra vía a ver cómo me puedo subsistir ante una circunstancia. Es decir, yo creo que es una situación muy delicada. Y lo que yo veo es que los partidos políticos y particularmente el justicialismo, que es el partido de oposición, realmente a través de sus gobernadores, de aquellos que tienen poder territorial, de sus intendentes, están haciendo todos los esfuerzos de una forma democrática para poder solucionar en sus territorios los problemas que aquejan esta política nacional. Y no es como dicen por ahí, estos están jugando en contra del gobierno nacional, como que acá están con un golpe de Estado, ni nada por el estilo. Se está viendo la realidad que es crítica y que con la democracia que hemos sabido adquirir, sobre todo
desde el justicialismo, los peronistas, que fuimos los más perseguidos en los años de la represión militar en este país, indiscutiblemente que nosotros somos los primeros que vamos a defender los valores de la democracia, pero de ninguna manera no vamos a estar al lado de la gente que sufre para tratar de solucionar sus problemas. Claro, sin ninguna duda. Ahora, esta situación también lo pone en una situación incómoda al oficialismo correntino, sin dudas, porque convengamos que el actual gobernador se cargó al hombro esa alianza con el macrismo, y el año que viene tenemos elecciones y habrá que explicar seguramente al electorado qué se va a hacer y por qué no se hacen las obras, ¿no? Indiscutiblemente, si acá el gobierno de la provincia creo que fue el único gobernador que estuvo apoyando cuando era candidato Mauricio Macri, es decir, que tiene una responsabilidad inicial en esto, o sea que esa responsabilidad de nuestro gobierno provincial es la que tiene que indiscutiblemente llevarla adelante a reclamar este gobierno provincial. Y hablo de los justicialismos y que nosotros los opositores lo vamos a apoyar para que realmente se cumplan todas las promesas electorales y que lleguen todos los recursos que nos han prometido a los correntinos también, en todos los aspectos, como hoy hablábamos de este proyecto Belgrano, que hasta ahora es puro verso. Es decir, que nosotros indiscutiblemente necesitamos que el gobierno nacional abra las puertas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las obras, de infraestructura, para que realmente también Corrientes pueda avanzar, ¿no es cierto?, en lo que su gobierno provincial se comprometió de entrada con este gobierno nacional. Claro, y que bueno, como le decía anteriormente, eso no se ve, pero ahora se lo ve al gobernador más ocupado en este proyecto de reforma como una manera de no desprenderse del poder. Se habló durante algún tiempo de esa posible reelección, que ahora aparentemente estaría casi frustrada, pero no sé cuál es el estadio que hoy tiene ese pretendido proyecto del oficialismo de reformar la Carta Magna. Mire, el proyecto ha sido presentado en la Cámara de Diputados, o sea que va a tener estado parlamentario el día de mañana, miércoles, va a ingresar a la Cámara de Diputados. Es un proyecto de reforma que hace rato se venía conversando en los pasillos, en los corrillos, y bueno, y ahí ante esa circunstancia nosotros como oposición, como peronismo, como partido justicialista, ya dimos nuestra opinión inicial en una reunión del Consejo Provincial del partido, que es el órgano ejecutivo del justicialismo, y dijimos, no tenemos proyecto, no sabemos si va a presentarse o no proyecto, pero adelantamos que si hay proyecto, nosotros en primer lugar no estamos de acuerdo con ningún esquema de reelección ni de prórroga de mandatos como se hablaba en un principio. Eso se omitió ahora, ¿no? Eso no contempla ahora. No figura justamente ya con este adelanto que hizo, ¿no es cierto?, el justicialismo, que es el principal partido de la oposición acá en Corrientes, y que tiene la fuerza necesaria para decir no o sí, o vamos a ver cómo avanzamos, o no avanzamos, o vamos a hacer estas modificaciones o no. Y esto fue ratificado por el Congreso, que es la máxima autoridad que hicimos el mes pasado en Goya, donde el Congreso volvió a ratificar lo que dijo el Consejo Provincial del partido. No, si hay proyecto, nada de reelección, nada de prórroga de mandatos. Y si aparece el proyecto de reforma, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar y haremos un próximo congreso en el mes de noviembre para resolver qué hace el justicialismo con sus legisladores, que son los que tienen que votar o no este proyecto que ya está en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿hay tiempo material para que esta necesidad de la reforma tome fuerza de ley y que se vote con antelación a las próximas elecciones? Tengo mis dudas. 2017. Tengo mis dudas, Oscar. Yo realmente, no es un tema menor. No es nada más y nada menos que una reforma de una constitución que ha sido reformada no hace mucho tiempo, en el 2007,
que tiene una gran cantidad de artículos que hay que revisar, hay que resolver. No es una ley más, es la ley de leyes de nuestra provincia. Es decir, y además con una gran cantidad de modificaciones de los artículos de la Constitución actual, que merece todo el análisis, merece todo el estudio correspondiente, para que nosotros tengamos toda la posibilidad de que si tenemos una nueva Constitución sea con la máxima garantía y que sea lo mejor para el pueblo de Corrientes, no para un grupo político determinado. Claro, claro. Esa es la diferencia. Que no se aproveche la oportunidad, digamos. De aprovechar la oportunidad, claro. Como por ejemplo nos llama la atención ese hecho de los 2 años, por ejemplo, de acortar los mandatos 2 años nomás para que, bueno, podamos tener la misma fecha de elecciones de lo nacional con lo provincial. Yo hablaba la otra vez justamente en una entrevista también con el vicegobernador y me explicaba, me daba esa explicación que me parecía cuanto menos muy endeble, o sea, porque sabido es que las elecciones necesariamente tiene que haber cada 2 años por una u otra razón, o por la elección de legislativa o por la de gobernador, o sea que no veo que ese fuera el motivo fundamental por el cual haya que reformar la Constitución o que hubiera que hacer esta enmienda que intentan explicar de ese modo. Es lo que se hablaba de la unificación de fecha de elecciones, que cuando se elija presidente también se elija gobernador en la provincia, que nosotros estamos desfasados en la fecha por las intervenciones que hemos tenido. Claro. Que no ha sido culpa tampoco de la ciudadanía, en definitiva. Sí, seguro. Lo que pasa es que esto, desde el punto de vista constitucional, del punto del derecho a las personas, es decir, porque ¿cómo yo le puedo decir, usted quiere ser diputado o intendente de la capital el año que viene? Y le dice, no, usted puede ser 2 años nomás intendente ahora. ¿Por qué me cortaron ustedes la posibilidad si constitucionalmente mi derecho me indica que yo tengo que tener 4 años? Es decir, lo que quiero significar que es un tema muy complicado, muy conflictivo, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, del punto de vista de decir, como para decirlo entre ahora a la disparada, hay que resolver este tema. Yo creo que esto necesita su tiempo, en este punto sobre todo, necesita su tiempo para que se puedan llegar a acuerdos, no solamente entre los políticos, sino en la ciudadanía y para los que quieran y puedan ser candidatos el día de mañana y lleguen a cargos electivos, tengan todos los derechos resguardados, como para que no estén pensando que esto vaya a la justicia rápidamente. Claro. Porque dice, me cortaron 2 años, yo gané la intendencia de tal lugar y me cortaron 2 años. Claro, que después queda la política supeditada a la justicia. Es decir, volvemos a lo mismo de siempre, digamos, es decir, cuando queremos separar lo que es lo político, lo que es del poder legislativo, de lo que es del poder judicial, nosotros lo que estamos haciendo es mezclando, cosa que no es lo más conveniente en una sociedad democrática. Claro, lógicamente. Otro tema que, hablando de esta cuestión de la Constitución, y que vamos a ir a una pequeña pausa, pero le voy a dejar formulada mi apreciación, es que en la actual redacción de la Constitución provincial hay una serie de institutos que no se han puesto todavía en funcionamiento, como la Ley de Ética Pública, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, etcétera. ¿Cuál es la razón? ¿Hay falta de decisión política o hay algún otra razón que el común de la gente no conoce? Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con el senador Prullas. Le decía, senador, estos institutos que no se incluyeron o que en la práctica no funcionan pese a estar escrito en el texto de la Constitución, y ya estamos hablando de la reforma o de un nuevo proyecto de reforma, ¿a qué se debe o a qué se debería esta omisión? Más aún cuando a diario vemos la necesidad casi urgente de que existan estos órganos que pongan transparencia en
en la actividad política. Sí, por supuesto, en la actividad política y en los contralores correspondientes, de lo que corresponde directamente a la sociedad a través de sus representantes, sobre todo de la oposición, para controlar al Poder Ejecutivo adecuadamente. Y una, les cuento, es decir, para su conocimiento y de la audiencia, que la Fiscalía de Investigación Administrativa fue un proyecto de quien le estaba hablando en la Convención Constituyente del 2007 y que se aprobó. Sí, sí, sí. Y nosotros hemos insistido a través de nuestra labor parlamentaria, a través de proyectos de resolución, solicitando que se ponga en práctica indiscutiblemente de estos institutos. Es decir, que no nos hemos quedado callados, es decir, que nosotros lo hemos planteado. O sea, la omisión es del órgano del Ejecutivo. Sí, es directamente al Ejecutivo, sino que no quepa ninguna duda. Nosotros tenemos los documentos donde presentamos los proyectos para que se avance con esto que indicó la Constitución del 2007 de estos institutos para que se pongan en práctica, porque es la mejor forma del contralor absolutamente necesario de las actividades del Ejecutivo provincial en este caso, como de cualquier Ejecutivo. Claro, claro, lógicamente. Es decir, sí, sí. Poniéndonos en el lugar nosotros como oposición de que el pueblo nos designó para que le controlemos al Ejecutivo, para que seamos los que indiquen todo lo que corresponde hacer en forma por derecha, en forma correcta, sin ningún tipo de cosas raras, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que tenemos que evitar, lógicamente, en todo momento, y que ahora están tan en boga con tantas denuncias de ida y venida. Claro, claro. Es decir, de uno y otro lado. De uno y otro lado. Pero por otra parte, también hay la ley de ética pública y la ley de fueros, que también está contemplado dentro de la Constitución provincial, que eso también vendría a contribuir, entiendo, absolutamente, mucho, porque dentro de ese paquete de denuncias y de planteos de corrupción que se mencionan, también nuestros funcionarios no están ajenos. O sea, sabemos que hay un par de denuncias que andan dando vuelta y sobre posible obra pública salpicada con la corrupción y así como están, aparentemente se siguen haciendo valer los fueros y se le pone un parate al Poder Judicial, ¿no? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente yo creo que tenemos que entrar en una etapa de sinceramiento, indiscutiblemente. Tenemos que sincerarnos, tenemos que dejar de mirar para el costado, tenemos que dejar de ser hipócritas en todos los aspectos, cuando somos hombres públicos, cuando le estamos dando a la sociedad, ¿no es cierto?, el trabajo que nos han dado de responsabilidad, que nos han dado a través de su voto, a través de su elección. Indiscutiblemente cada uno en la función que tiene la obligación, porque ya no son las épocas antes que nadie se enteraba de nada. Claro. Ahora a través de los medios, de todas las cosas sociales, las redes que hay, es todo muy público, digamos. Todo es público, sí, todo está a la vista. Es decir, acá no es que se puede esconder nada. Todos los días nos enteramos de algo nuevo. Claro. Es decir, que realmente nos preocupa. Nos preocupa, más que nos preocupa, por ahí nos da vergüenza. Nos da vergüenza la política, porque si nosotros hemos elegido la política también para trabajar dentro de la política, pues tenemos una doctrina del justicialismo que la llevamos muy adentro en el corazón, porque nuestra mente dice que es la mejor doctrina que pueda servir para que la gente pueda tener la felicidad, como decía el general Perón, y nuestra patria sea grande, y nuestra provincia sea la mejor. Y resulta que cuando nosotros requete valoramos, por eso estamos en la política, claro, lo que es la acción política en sí, vemos que a través de la política se hacen tantas cuestiones de corrupción que realmente nos llenan de tristeza, nos llenan de vergüenza, y nosotros tenemos, y por eso con más razón, es que seguimos en esta pelea, porque seguimos, ponemos la cara, queremos que todo el mundo sepa lo que hacemos, que es lo que queremos que se controle, como usted muy bien lo ha emprendido estas preguntas con respecto a todos los institutos que tienen que controlar a los que manejan los recursos. Indiscutiblemente que eso tiene que ser revalorizado, es decir,
Claro. Y hablando a la juventud directamente, porque la juventud es la que nosotros decimos, la juventud, como decía el general Perón, es la que tiene que venir a renovar, la renovación. El semillero, el semillero, lo que están trabajando ya ahora, lo que tiene que el futuro que nosotros tenemos. ¿Cómo van a entrar en la política si ven casos de corrupción que están tan en todos los medios, que le encajan todo el día? Claro, aparte yo entiendo que sería mucho más fácil explicar hasta en una campaña electoral, cuando uno va a pedir el voto o a presentar la oferta electoral al votante, al hombre de a pie, si fuera mucho más transparente, si uno pudiera decir, bueno, si esto no se hizo bien, se investigó, se castigó o se sobreselló como corresponde. Ahora vio que está todo un poco en la nebulosa. Hace un par de días que nos enteramos que dentro de esa causa federal que hay por la famosa Ruta 40, que lo tiene el doctor Vallejo, el juez federal número 2 de aquí, se desagregaba una parte porque habría también estaría emparentado con esta cuestión de esta financiera que el año pasado hicieron la investigación y el allanamiento, y que también habrían funcionarios del gobierno salpicados en esos posibles fondos inexplicables. O sea que por eso entiendo que debe ser urgente seguramente poner primero esto en funcionamiento antes que pensar en una reforma, ¿no? Es urgente y porque todos los días, como usted lo ha marcado muy bien, sí. Todo lo que aparece todos los días, sí. Pero es increíble, es decir, nos llenamos de vergüenza, sí. Es decir, de sorpresas todos los días de funcionarios, de legisladores, de todo aquello que tenemos responsabilidad. Claro, claro. Aparecemos en los medios como haciendo tal cosa que no era lo que había que hacer. Exacto. Entonces, realmente por eso creo que la mejor manera es mejorar nuestras instituciones de Contralor. No nos queda alternativa. Nos queda alternativa para que la política sea la mejor forma, la democracia sea la mejor forma de gobierno. Sí, sin ninguna duda. A través de la actividad política, sí, pero realmente honesta, desinteresada, a la vista de la gente lo que se hace. Es decir, no tenemos alternativa, Oscar. Esta es la razón. Estamos en una etapa crítica, en la cual no podemos, lo vuelvo a reiterar, mirar para el costado o no olvidarse de todas las cosas que están pasando, de todos los lados. Sí. Porque acá el que tire la primera piedra, veremos quién tira la primera piedra, en ese sentido. Es difícil, pero yo creo que habría que volver. Había un viejo dirigente justicialista del Chaco, el doctor Deolindo Felipe Vittel, que él solía decir que la política es incompatible con los negocios particulares, y yo creo que acá ahora está muy emparentado, muy salpicado. Sí. Por eso yo creo que un poco terminando con este tema de la reforma constitucional, por supuesto, hay institutos que uno tiene que ponerlos en práctica, hay que hacer las leyes, nosotros lo hemos solicitado. Ahora, ¿hay posibilidades ciertas de que se puedan poner o se va a seguir o van a seguir trabando? Y esperemos que no se siga trabando. Claro. Esperemos que no se siga trabando. Seamos honestos, seamos frontales, hablemos claramente a la sociedad. Tenemos elecciones a gobernador el año que viene, las principales autoridades de la provincia de Corrientes, de todos los intendentes. Tenemos elecciones a gobernador, a vicegobernador, elecciones a todos los intendentes, las más de 70 comunas que hay en la provincia. Renovaciones parciales de las cámaras legislativas y de los consejos deliberantes. Pero hablemos claramente, digamos la verdad a la gente en la campaña electoral. Ahora que ya estamos en campaña electoral indiscutiblemente, porque uno ve todas las actividades de los referentes del Poder Ejecutivo, por ejemplo, y por qué no del Legislativo también, donde también tenemos candidatos o precandidatos, y pero no hay que hablar de esto y no se habla. A propósito de eso, ¿cómo está el PJ correntino de cara a las próximas elecciones y a todos estos cargos que se van a disputar?
Y bueno, nosotros estamos con todas las expectativas. Por supuesto, nuestra principal expectativa es, después de más de 40 años, llegar al gobierno de la provincia de Corrientes. Es decir, nosotros ¿Se vislumbra ya algún candidato posible? Tenemos la gran posibilidad, creemos en esta etapa, y hay precandidatos, indiscutiblemente. Es decir, no, uno no puede no dejar de mencionarlo al intendente de la capital, a Fabián Ríos, no lo puede dejar de mencionar al senador nacional Camagüey Espínola, por ejemplo, digo claro, los nombres, para no olvidar, pero hay muchos compañeros de valor que realmente en distintas funciones, y muchos intendentes, muchos candidatos a intendentes que actualmente son intendentes, que han demostrado su valor y su capacidad. Es decir, lo que nosotros estamos buscando, Oscar, en definitiva, dentro de los es bajar cualquier decibel de enfrentamientos internos, lograr que el partido llegue en su unidad máxima, porque con la unidad es lo que se consiguen los triunfos. Si nosotros estamos desunidos, es como que vayamos a perder nuevamente. O sea que esta es la gran oportunidad. Y si no hay, y acá lo que nosotros tenemos es lograr que tengamos que, si hay diferencias o más de un candidato, y bueno, la carta orgánica nuestra es muy clarita, tenemos elecciones internas. Claro. Y las elecciones internas es el método más democrático que hay para elegir los candidatos, y hay que respetar eso, como lo hemos respetado siempre, últimamente, por lo menos en las últimas oportunidades que lo hemos hecho. Claro. Y sí, es decir, siempre vamos a llamar a elecciones internas. Puede suceder, como ha sucedido en las dos últimas oportunidades, que hubo consenso. Claro, que se logra entonces una unidad, se logra una sola lista, que es la que se proclama en definitiva. Claro. Ahora, teniendo en cuenta que la facción que lidera a nivel nacional Sergio Massa, que acá se lo ve como capitanear, por llamarlo de alguna forma, al ex senador Nito Artaza, ¿cómo se va a insertar ese grupo? ¿Está inserto dentro del PJ o esa fracción va a jugar por fuera? Miren, teniendo en cuenta que ellos han jugado a favor del oficialismo correntino, digamos, en las pasadas elecciones. Nosotros tenemos una referencia importante a nivel nacional, que es el Partido Justicialista a nivel nacional, que se está reorganizando con la presidencia de José Luis Gioja. Sí. El compañero Gioja, actualmente diputado nacional, ex gobernador de la provincia de San Juan, ha invitado a todos los sectores a integrarse al Partido Justicialista. Creo que eso no es un dato menor. Sí, a todo lo que lo ha nombrado usted, a todos los sectores, es decir, a los compañeros que no han jugado en las últimas elecciones dentro del esquema. Es más, le comento, he tenido oportunidad de hablar personalmente con el senador, con el diputado Gioja, y me había manifestado esto que usted me dice. Exacto, somos todos peronistas. Somos todos peronistas, sí. Es decir, eso no nos vamos a engañar, es decir, podemos no estar de acuerdo con la metodología de funcionamiento en algún determinado momento, como no hubo, pero que indiscutiblemente tenemos que lograr. Tenemos que pensar en el país, en la gente, tenemos que pensar en nuestra doctrina, tenemos que pensar en el sentimiento del peronismo. Tenemos que pensar en ganar las elecciones. Claro. En ganar las elecciones presidenciales del 2019 previa la legislativa del 2017. Es decir, ese es el objetivo. Claro. Es decir, si nosotros tenemos a través del Partido Justicialista a nivel nacional este avance, que yo le tengo conocimiento, como usted me dice que lo tiene, o sea que me ratifica lo que estoy diciendo, porque además Gioja es un gran compañero y amigo, hemos sido senadores nacionales juntos. Realmente es un trabajo que tenemos que dejar de lado las cosas que estuvieron mal en su momento, y ver lo que podemos mejorar para adelante, y dar un proyecto político institucional y de crecimiento y de mejoría, como quería el general Perón, con todas las banderas históricas, que son las que tenemos que mantener, porque son las banderas que no van a morirse nunca. Por supuesto. No van a morirse nunca las banderas del justicialismo. O sea que en ese orden Corrientes también estaría en condiciones, llegado el momento de hacer ese gesto histórico, digamos. Integramos el Consejo Nacional del Partido Justicialista a través de nuestros representantes. Integramos el Congreso Nacional del Partido Justicialista, o sea, tenemos una relación excelente a nivel nacional, y estamos trabajando en conjunto para lograr los objetivos. Primero,
el gobierno de la provincia de Corrientes el año que viene. Claro. Que sería una deseada conquista desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo le digo a los compañeros, es decir, uno de los que más veteranos, que estamos de niños ya, y bueno, ya después de muchos años procurando y luchando por la gente y el pueblo de Corrientes y por dentro del peronismo, porque así lo sentimos, es una cosa que absolutamente necesaria para Corrientes, que haya una alternancia en el poder y que haya otro tipo de doctrina que se instale en esta provincia, y creemos que va a ser absolutamente superadora. Y esa es la lucha, y bueno, por la cual uno sigue en esta lucha, en este emprendimiento, porque creemos que es lo mejor, es una parte de nuestra vida. Claro. Es una parte de nuestra vida, si hemos luchado siempre para que lograr este objetivo. Claro. Yendo ya a su actividad específica legislativa, bueno, por conocimiento personal sé que es un hombre que se mueve mucho y tiene mucho trabajo en la Cámara de Senadores, donde actualmente se desempeña. Hay un par de proyectos de leyes que tienen, tengo entendido que tienen tratamiento parlamentario referente a la salud y al tratamiento de la seguridad vial. ¿Qué nos puede contar de eso, senador? Bueno, hay una que realmente es una preocupación permanente, el tema de la seguridad vial, la gran cantidad de fallecidos que tenemos por accidentes viales acá en la provincia de Corrientes. Y nosotros hemos avanzado con un proyecto de tolerancia cero al alcohol. Tolerancia cero al alcohol, es decir, que... O sea, que superaría la Ley Nacional de Tránsito, digamos. Superaría porque la Ley Nacional de Tránsito, a la cual estamos adheridos nosotros por una ley provincial, la 6013, permite que en el caso nuestro de los conductores motoristas de autos, podamos tener un límite de medio gramo por cada litro de sangre, en el caso de los que manejan auto, y el caso de los que manejan moto sería 200 miligramos, o sea, 0.2 gramos por cada litro de sangre, el límite máximo permitido para que puedan circular. Es decir, y el caso, y esta ley nacional a la cual estamos adheridos también, sí es tolerancia cero a los que manejan transportes de cargas. Acuérdense la ruta 14, sí, la ruta de la muerte allá, transporte de cargas y transporte de pasajeros. Tampoco claro. Puede, esos sí tienen tolerancia cero por la ley nacional y la nuestra provincial. Claro. Como Corrientes, en vez, a pesar de todo lo que se está trabajando en seguridad vial a nivel nacional, a nivel provincial, sigue aumentando la cantidad de accidentes con mayor cantidad de muertos y mayor cantidad de discapacitados justamente por esos accidentes. Se habla, fíjese, se habla 5 veces más de discapacitados que de fallecidos por los accidentes viales. Es decir, por cada fallecido en un accidente vial son 5 que quedan con distintas discapacidades, de todo tipo. Claro. Es decir, pérdidas de piernas, de brazos, claro, con traumatismos que realmente lo dejan con parálisis cerebral. Es decir, es muy grave la situación, muy alta, muy fea es sí. La estadística. Y esto hay que ponerlo en la consideración pública. Acá en el Hospital Escuela, nomás donde van todos los accidentados acá de la zona de nuestra región del norte, es impresionante, la cantidad, sí, lo que pasa todos los fines de semana, donde hay fiesta, donde el alcohol por supuesto circula en grandes cantidades, y realmente los motociclistas siguen siendo los grandes perjudicados en este tema porque son los que mayor cantidad de accidentes tienen. Nosotros en definitiva hemos presentado este proyecto en la Cámara de Senadores, tiene estado parlamentario, queremos avanzar para que haya tolerancia cero, como hay en 3 provincias argentinas ya. En Córdoba, en Tucumán y en Salta ya no se permite ni 1 gramo, ni 1 miligramo de alcohol para los que manejen distintos vehículos, cualquier vehículo. O sea, cualquiera sea, digamos, público o privado. Cualquier vehículo. Ajá. Y acá enfrente nomás en Resistencia, de que andamos siempre, que claro, prácticamente todos somos también chaqueños porque vamos y venimos sí, como siempre en todo tipo de actividades. En Resistencia tienen estricto, tolerancia sí, cero al alcohol, es decir, ahí no se puede circular también ni con 1 gramo, ni 1 miligramo, mejor dicho, 1 miligramo de alcohol en la sangre. Claro. Y hay controles exhaustivos.
O sea que también ahí en Resistencia, como hay en Posadas tampoco permiten de que se tome alcohol para conducir. O sea que es perfectamente aplicable entonces. Es aplicable totalmente, y ya hay experiencia, porque el alcohol es el gran enemigo, pero también están los opiáceos, están todas las sustancias tranquilizantes, todo lo que realmente le quitan el efecto de reflejos al conductor. Para el conductor, y le achica el campo visual. Claro. Es decir, que uno parece que ve a través de un túnel nomás, claro, pero no está viendo lo de los costados. Esos son efectos de esto, del alcohol y demás estupefacientes. Claro, y que suelen ser los hechos generadores entonces, de los accidentes. Directamente, entonces él pierde la capacidad de reflejo, es decir, no sabe a qué distancia queda en definitiva, y esas son las causas de los accidentes. Y eso como... me decía que tiene tratamiento parlamentario, eso, pero está próximo a... ¿Es posible que pudiera ser sancionada esta norma? Estamos trabajando para que sea sancionada, y queremos, estamos trabajando y vamos a trabajar con el Ejecutivo en las áreas de seguridad para tener toda la coordinación. Eso es lo que hacemos. El tratamiento parlamentario, ya le doy una forma que trabajamos, es que nosotros no solamente nos basamos en todo lo que nosotros podemos informarnos, sino también invitamos a los agentes, a los funcionarios de las áreas respectivas, para que con su experiencia también puedan enriquecer nuestros proyectos legislativos. Y que en definitiva van a ser los que tienen que aplicar. Lo que tienen que aplicar, es decir, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista cultural, de concientización a la gente. Es decir, hay una serie de factores que no en forma aislada, no en forma cerrada, hay que resolver los problemas. Esto es amplio, es como decíamos hoy. La sociedad está interesada en saber qué hacemos sus representantes, qué hacemos sus funcionarios, cómo manejamos los recursos, cómo hacemos las leyes nosotros para que sean aplicados por el Ejecutivo, cómo les controlamos al Ejecutivo para que realmente todas las cosas se hagan adecuadamente. O sea que esos son aspectos de nuestro propio trabajo parlamentario, y por eso es que en el Senado tenemos buena actividad legislativa y parlamentaria. Porque un poco por ahí hay algunas veces que parece que las actitudes políticas partidarias hacen que nos olvidemos lo principal, que es trabajar constructivamente. Entonces, desde que yo fui en una época presidente del Senado, cuando era vicegobernador de la provincia, yo le decía a los legisladores, dejemos la política partidaria en la puerta de la calle. Cuando entremos acá, empecemos a trabajar en conjunto, dialoguemos, a ver cómo acordamos, cómo llevamos adelante las leyes y las cosas importantes que le interesa a la gente. Convoquemos a la gente que realmente le interesa de alguna forma para que salga lo mejor, para lo que está exigiendo, no lo que está pidiendo, lo que está exigiendo la gente, los reclamos. Claro. Senador, le agradezco mucho realmente esta extensa entrevista. Sabemos de su mucha actividad y de su generosidad de haber accedido a conversar con nosotros. Tiene las cámaras de nuestro programa para dirigirse a nuestros comprovincianos para decirle lo que crea conveniente. Bueno, yo muy contento a todos mis comprovincianos. Yo soy correntino de ley. Tenemos permanentemente muchas actividades a favor de la gente, del pueblo de Corrientes. Quiero decir dos palabras con respecto a algo que es ley en este momento, que es la creación del Parque Nacional del Iberá. Se ha discutido mucho con respecto a la cesión de jurisdicción que nos correspondía a los legisladores aportar para que el terreno donado por un extranjero venga a instalarse acá el Parque Nacional, que ya en la época de Perón ya lo tenía puesto en el primer plan quinquenal al Parque Nacional Iberá. Con lo que estaba demostrando ya desde esa época la importancia que era este lugar, que es estratégico para toda la Argentina y que es algo que realmente nos llena de orgullo. Estos son 150.000 hectáreas que ha donado, que está por donar, que ya está comprometido. Tompkins, un extranjero de Estados Unidos, que vino a fortalecer el medio ambiente, a cuidar los animales, a cuidar aquellas especies en extinción, aquellos monumentos naturales como el Aguaraguazú,
el venado de las pampas, todos los nuestros realmente, todo lo que realmente hasta se están integrando dentro de nuestra fauna, nuestra flora. Y nosotros esos 150.000 hectáreas queremos que sea un parque nacional, porque eso va a servir para un crecimiento y desarrollo de la región. Hay municipios como Ituzaingó, como Concepción, como Verón de Astrada, como San Miguel, Loreto, que están esperando esto, porque es la forma de favorecer el turismo, de favorecer que la mayor cantidad de gente venga acá y que haya obras de infraestructura que permitan acceder, que en este momento no se puede acceder por muchos lugares. No se puede acceder a Liberá por muchos lugares, claro, porque no tenemos los recursos necesarios, de falta de infraestructura. Entonces se va a hacer el gran ecosistema Iberá con las 550.000 hectáreas que son del parque provincial, más 150.000 hectáreas del Parque Nacional. Creo que vamos a tener una fortaleza muy importante dentro de nuestra situación medioambiental, turística, y en la cual la provincia, que es lo más importante por nuestra Constitución, sigue manteniendo el dominio que nunca ha cedido. Eso le iba a consultar, el dominio no se cede, ¿no? Que nunca ha cedido, porque la Constitución provincial y nacional es muy clara. En el artículo 124 de la nacional y en la 58 de la provincial, realmente habla de que el dominio originario, acá el acuífero guaraní es nuestro, los minerales que estén abajo del subsuelo son nuestros, el petróleo si ahí es nuestro, acá no se está cediendo absolutamente nada. Lo que se cede es de que se puede hacer la jurisdicción ambiental, que se cuide todo el territorio, y nosotros tenemos los mismos derechos que el gobierno nacional de poder también trabajar dentro de ese parque nacional con todas las personas. Y además que vamos a tener que trabajar, porque si están pegados al parque provincial, al parque nacional. Sí, claro. Con toda la gente de seguridad, la gente de los que están trabajando y cuidando el medio ambiente dentro. O sea que nosotros, fíjese, le voy a dar un solo dato para terminar esto, ya que me da esta gran oportunidad, porque esto lo quiero decir. En el Senado de la provincia, los 7 senadores peronistas votamos por unanimidad el proyecto en las 2 ocasiones que tuvimos, cuando originalmente lo votamos y después cuando volvió con algunas modificaciones de la Cámara de Diputados. Ahí no hubieron divisiones de pensamientos y de acciones, que no digo que son malas ni buenas, yo digo que son pensamientos que igual les damos nuestro respeto. Pero en la Cámara de Senadores, los 7 senadores peronistas votamos a favor del Parque Nacional Iberá, en forma unánime. Es decir, ahí no hubo diferencias de criterio. Todos votamos de la misma manera. Como diciendo, cuando no somos distintos sectores internos como corresponde. En toda organización democrática. Claro. Es decir, no es que uno le responda a un sector, otro, es decir, distintos sectores que realmente consultamos, por supuesto, no solamente con los pobladores, los intendentes, con todos los que hay que consultar, sino también con nuestras propias extracciones políticas, para que también los políticos que corresponden a todos los sectores expresen su opinión. En el Senado se votó por unanimidad y esto ya es ley. Qué bien. En este momento. Perfecto. Le agradezco mucho nuevamente, senador. Está permanentemente invitado a nuestro programa y cuando tenga más novedades respecto de su intensa actividad. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco a usted y totalmente a la audiencia y le deseo el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Realmente. Muy amable. Siempre es interesante hablar con este legislador, me estoy refiriendo a mi entrevistado, el doctor Rubén Prullas, porque tiene ese valor agregado que le da su experiencia política y, bueno, como hemos podido apreciar a lo largo del desarrollo del programa, él se ha explayado con mucha contundencia
respecto de la realidad que vive el país, de cuál es la realidad que tiene como opositor de cara a la actual situación social el Partido Justicialista, sin dejar de tener en cuenta las próximas elecciones del año 2017. También le estuvimos consultando cuál era su opinión particular respecto de la reforma de la Constitución, y él ha expresado de manera contundente su oposición, en virtud de que entiende, como creo entiende la mayoría de los correntinos, que es cuanto menos extemporánea esta decisión del oficialismo gobernante, más aún cuando existen institutos que se hayan inserto dentro de la vieja redacción de la Carta Magna, que se ha incorporado en el año 2007 y que todavía no se ha puesto en funcionamiento, sin que haya algún razonamiento plausible que ello indique. Contrariamente a ello, como hablábamos justamente con Prullas, hay mucha sospecha de corrupción a lo largo y ancho de la geografía nacional, y de la cual Corrientes no está exenta, por cuanto se sabe por los medios de que hay obra pública salpicada con posibles actos de corrupción, hay funcionarios sospechados con algún dinero que no se puede justificar, y que por ahí, poniendo en funcionamiento esa ley de fueros que hasta ahora está cajoneada, o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, entre otros, esos funcionarios podrían de alguna manera mostrar su inocencia y exhibir su transparencia, que al final de la jornada les sería hasta por ahí más útil cuando salgan nuevamente a exponer su oferta electoral para el año próximo. En fin, veremos de aquí en adelante cómo se va transitando este periodo preelectoral que ya se inicia, y bueno, iremos analizando y seguiremos este tema muy de cerca. Espero que les haya interesado el programa de hoy, y los invito como siempre a un nuevo encuentro dentro de 8 días en esta misma señal. Muchas gracias.